Bueno, el tema que corresponde a este día se denomina la traducción y siempre estamos en la unidad 1 y vamos a estudiar la traducción. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama traducción? Bueno, es como quien dice traducir algo, ahí en efecto, así es. Se traduce el mensaje que lleva implícito el código genético. Por ejemplo, el código genético va de 3, se lee de 3 en 3 pares. Y ese código genético, ese mensaje lo lleva el ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo y se dirige a los ribosomas. En los ribosomas es leído ese mensaje y entonces llegan los ARN de transcripción con los componentes de las proteínas, que serán los aminoácidos. Y los aminoácidos se unen y es así como se forman las proteínas. Esa es la clase que veremos este día, la traducción. Bueno, la cuestión es de que como las proteínas son bien grandes, entonces no pueden atravesar la membrana de las células. Porque recordemos algo, por ejemplo, el que usted almorzó consumió proteínas. Si comió verduras, cualquier tipo de verduras, cualquier tipo de carne, entonces ahí estuvo consumiendo proteínas. Esas proteínas, si usted ya almorzó en este momento, están en el estómago propiamente. Ahí empieza el proceso de digestión, que es bastante largo, no es corto, dura un par de horas, entonces ahí empieza en este momento, si recién almorzado, entonces está en este momento el proceso de digestión, que después, o más bien dicho, que también comprende una parte que se llama absorción, la absorción de nutrientes. Pues resulta que, digamos que usted comió ahora una verdura, digamos, whisky, entonces ahí van ciertas proteínas. Entonces, esas proteínas son bien grandes, tan grandes que no pueden atravesar la membrana celular, o sea, la membrana plasmática. Es decir, la membrana que rodea a la célula no la puede atravesar, son muy grandes. Entonces, frente a eso, ahí está un esquema para que recordemos un poco sobre la membrana celular, se recuerden de biología general. Recuerden que la membrana está formada por una doble capa de lípidos, lo vamos a recordar en este momento. Esta es una capa de lípidos, esta es otra capa de lípidos, esta es una cola. Acuérdense que la membrana celular tiene una capa que es hidrofóbica y una que es hidrofílica. Entonces, hay una capa que rechaza también las grasas y otra que acepta las grasas. Entonces, son unas características propias de la membrana celular, que tiene una doble capa lipídica. Esta es una capa y esta es otra capa. Bien, resulta de que aquí atraviesan todas las sustancias esta membrana para poder llegar al interior de la célula. Para poder hacerlo, lo pueden hacer por simple difusión, es decir, de una región de mayor concentración a otra de menor concentración, o necesitan de un transporte, como quien dice, de un mototaxi o de un Uber, ¿verdad? Que las pueda mover. Entonces, eso lo hacen ciertas proteínas. Bueno, en fin, esas son las maneras como pueden pasar los nutrientes desde el exterior al interior de la célula. Entonces, si suponemos que aquí estuviera una proteína, las proteínas son bien grandes, cortas, no caben acá, no pueden pasar, no caben, son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa para que puedan pasar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, nuestro cuerpo necesita proteínas y entonces esas proteínas no pueden pasar enteras. Entonces, en nuestra célula, ellas propias tienen su propio mecanismo para hacer sus propias proteínas internamente en la célula. Allí se fabrican nuestras proteínas. Es decir, nosotros consumimos proteínas, pero nuestras proteínas son producidas en nuestras células. Ya vamos a ver qué sucede con esas proteínas de vegetales o de animales que nosotros consumimos. Antes veamos el proceso de la síntesis de las proteínas que se da en nuestras células. En primer lugar, el ADN, lo vamos a ver en grande. En primer lugar, el ADN se replica. ¿Se recuerda cuando vimos la replicación del ADN, que de una negra se en dos, etcétera? Pues aquí está el ADN replicado. Una vez replicado, una parte de él se transcribe. Es decir, una parte de él se va a convertir en ARN. En este caso lo vamos a llamar ARN mensajero. Acuérdense que hay varios tipos de ARN.
Entonces, esto se da en el núcleo. Este ARN mensajero sale del núcleo y se dirige a los ribosomas, porque este ARN mensajero lleva un mensaje en forma de código genético acerca de las proteínas que la célula quiere. Y aquí en los ribosomas es leído ese mensaje y aquí es donde llegan los ARN de transferencia y se forma la proteína. Porque los ARN de transferencia llevan aminoácidos que son las unidades elementales de cada proteína. Así como se da el proceso de síntesis de proteínas en nuestra célula. Voy a preguntar para ver si hemos avanzado en esto. A ver, ¿alguien me explica en qué consiste esto, el fenómeno de replicación? ¿En qué consiste la replicación? Me dicen, por favor, en qué consiste la replicación o síntesis de ADN. ¿Qué dijimos que consistía? En copiar una nueva cadena de ADN. Muy bien, excelente. Y acá, este fenómeno que se está dando acá, se está formando un nuevo ARN. Aquí aparece una base nitrogenada que hace que la sustancia sea ARN. ¿Cómo se llama esa sustancia, esa base nitrogenada? Uracilo. Bien, uracilo, muy bien. Entonces, este ARN mensajero, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama ARN mensajero? Porque lleva información para el ribosoma. Ajá, ¿y qué información es la que lleva? La información que lleva es cómo construir una proteína. Ahora, esa información está en forma de código. Es decir, un código se caracteriza porque no cualquiera lo puede leer, no cualquiera lo puede entender. Entonces, este código solamente lo pueden entender los ribosomas. Y los ribosomas saben que ese código se lee de 3 en 3. ¿Qué quiere decir 3 en 3? De 3 pares en 3 pares de bases nitrogenadas. Se le llama codonas. Entonces, acá se lee ese mensaje y al leerlo, cada codón que se lee envía una señal a un ARN de transferencia. ¿Por qué se llama ARN de transferencia? Porque transfiere aminoácidos. Se trae los aminoácidos para acá, llega otro y también lleva los aminoácidos para acá. Cada codón da instrucciones para ver qué ARN te va a llegar y cada uno va a llevar aminoácidos. Y entonces aquí se unen esos aminoácidos y es así como se forma una proteína. Pues bien, volviendo al punto, decíamos que en nuestras células, nosotros consumimos proteínas. Usted comió carne ahora, o verduras, o frutas, entonces ha consumido proteínas. Pero esas proteínas las necesitamos, claro que sí. Pero resulta de que no pueden atravesar las paredes de las células, perdón, las membranas de las células, no las pueden atravesar. Y entonces, nuestra célula tiene que fabricar sus propias proteínas, pero lo hace a partir de las proteínas que consumimos. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver si recuerdan, bioquímica. ¿Cómo se llaman las unidades que conforman a las proteínas? Las proteínas están formadas por una serie de unidades que se conocen como unidades estructurales. ¿Cómo se llaman esas unidades? Lo que dice los ladrillos que forman una pared. Entonces, ¿cómo se llaman esos ladrillos que forman las proteínas? ¿Cómo se llaman? No, aminoácidos. Se llaman aminoácidos, muy bien. Entonces resulta que esas proteínas, antes de poder, para poder, mejor dicho, ser utilizadas por nosotros, tienen que pasar por un proceso. Tienen que pasar por un proceso en el cual son catabolizadas, de manera tal que los aminoácidos se separan. Y como los aminoácidos son más pequeños, ellos sí ya pueden atravesar la membrana celular. Bueno, antes de hablar de eso propiamente, nos vamos a preguntar cómo es que se construyen las proteínas. Bueno, en primer lugar, para que la célula pueda construir proteínas, requiere de 20 aminoácidos. Y ese proceso se realiza en los ribosomas, ya lo mismo, porque ya vimos de que llega el ARN mensajero y ahí se lee el mensaje y se da la instrucción para que llegue el ARN de transferencia, agarre los aminoácidos y se vayan uniendo para formar una proteína. Y que para formar proteínas necesitamos que se dé un proceso de transcripción, el cual parte
parte del ADN se convierta en ARN. Eso también tiene que ver con el proceso de construcción de proteínas. Y participan en este proceso de construcción de las proteínas 3 tipos de ARN: el mensajero, el ribosomal y también el de transferencia. Ahora, y esos 20 aminoácidos que se requieren, ¿cómo es que llegarán a la célula? Bien, basémonos en este esquema que está acá. Miren, la explicación que voy a dar en este momento no tiene nada que ver propiamente con un curso de genética. Esto tiene nada más que ver con fisiología digestiva, fisiología animal. Así que no se preocupe. No se preocupe que esto no le va a entrar al examen. Porque alguna vez lo que le preocupa no es entrar al examen. La verdad que no. No se preocupe. Pero sí me gustaría que le pusiera atención para que se ubique en el contexto, porque a veces si uno no se ubica en el contexto de las cosas, es decir, en lo que rodea a las cosas, una vez no las comprende. Entonces, para comprenderlas, me gustaría que le pongamos atención a esto. No se preocupe que esto no le va a entrar al examen. Imagínense que uno cuando está comiendo puede estar comiendo todo, está comiendo tomate, de todo. Pero nos interesa hablar en este caso particular de proteínas. Así que imaginémonos de que usted se comió ahora, digamos, un relleno ¿de qué? No, aquí les dicen relleno, ya les dicen de esta manera. ¿Cómo le dicen allá cuando hacen, por ejemplo, chiles con carne y lleva huevo encima? Aquí les dicen chile relleno, yo no sé si allá les dicen así también, pero bueno. La cuestión es que llevan carne adentro y llevan el chile y van tapados con huevo. Entonces ahí estamos hablando de que van una serie de proteínas. Supongamos que usted comió eso ahora. Entonces, esa comida forma una pelotita que se llama bolo alimenticio, por aquí una válvula que se abre y baja y llega al estómago. En el estómago empiezan, cuando más cae en esta bolsa empieza a secretar ácido clorhídrico y al secretar ácido clorhídrico, todo esto se vuelve bien ácido. Pero la ventaja es que se vuelva ácido entre tantas cosas, por ejemplo, eliminar patógenos, pero entre tantas cosas también hace que una sustancia que se llama pexinógeno se transforme en pexina y esa pexina ya empieza a actuar. ¿Qué quiere decir? Actuar con respecto a la proteína. Empieza a romper enlaces que hay entre aminoácidos. Recordemos que las proteínas están formadas por una gran cantidad de aminoácidos. Entonces esa pexina comienza a cortar esos enlaces. Entonces empiezan a quedar sueltos los aminoácidos. Eso está sucediendo a nivel del estómago, en un ambiente ácido. Por supuesto, aquí no solamente van a llegar proteínas. Usted consumió tortilla, consumió pan, consumió grasas, pero esas no son proteínas. Las proteínas lo que contienen son almidones. Las grasas, las que llaman las mantecas, los aceites lo que contienen son grasas, pero nos interesa en este momento hablar de proteínas. Y estamos hablando de un proceso que se llama catabolismo. Recuerden, el metabolismo son todas las reacciones que se dan en el organismo. El catabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. No se preocupe si voy muy rápido o si no lo estoy entendiendo, porque esto no lo va a entrar a la examen. Yo más creo que sí lo estoy entendiendo, porque son cosas que nos suceden a nosotros todos los días y es bueno que lo tratemos de entender, porque así nos explicamos varias cosas. Entonces, esas proteínas que son largas cadenas y que como son tan largas no pueden atravesar la membrana de una célula, es decir, no pueden llegar al interior de una célula para que el cuerpo la pueda utilizar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utiliza el organismo? Rompen los enlaces, quedan libres los aminoácidos y esos aminoácidos sí ya pueden entrar a la célula, porque ya son pequeños y tienen la capacidad de atravesar la membrana celular. Por ejemplo, esta que está acá. Esta acá. De aquí, si estuviéramos frente a aminoácidos, como los aminoácidos ya son chiquitos, vamos a pensar que es esta mano pequeña que está acá. Esta mano pequeña ya puede pasar por aquí. Y si ella no puede, entonces va a haber quien le ayude. Hay unas proteínas por ahí que actúan como Uber y que actúan como taxis o como mototaxis, como usted quiera, y las pasan de un lado hacia el otro, a los aminoácidos. Entonces, si continuamos acá,
Después pasa por el páncreas. En el páncreas también secretan sustancias. Esto va bien ácido, entonces el páncreas lo vuelve un poco básico para que pueda entrar al intestino delgado y también termina de romper algunos enlaces que hay entre aminoácidos. Ya en el intestino delgado se da el proceso de absorción. Para eso sirve el intestino delgado, para absorber los nutrientes. Entonces, esos nutrientes son absorbidos y son llevados a través del sistema vascular al ser distribuido en todas las células. Por ejemplo, aquí en estas chibolitas, aquí van unidades elementales de los carbohidratos, de los lípidos, pero también de las proteínas. Entonces, estos se van transportando por las venas, por la arteria y llegan hasta las células. Y aquí están atravesando las células. Y entonces, estos aminoácidos empiezan a quedar sueltos en el citoplasma. Recuerden, citoplasma es toda la región que rodea al núcleo. Este es el núcleo y todo lo que lo rodea se llama citoplasma. Resulta que aquí usted ve estas cuestiones, esto que está acá, esto se llama retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico están unos ribosomas. Y por aquí andan revirando un montón de aminoácidos. Y por aquí también andan ARN transferencia, esperando una orden de llevar aminoácidos a los ribosomas para que ahí se formen las proteínas. Vamos a ver cómo empezamos para ver si entendimos. Si yo, por ejemplo, almorcé con, digamos, con pedazo de carne, sea proteínas, esa dosis de carne se me va a hacer una bolita que se llama bola alimenticia y va a bajar por todo el esófago y va a llegar hasta el estómago. Aquí hay unas válvulas, pero eso es otro punto de esta materia, ¿verdad? No es esto. Entonces llega y cae aquí la pedazo de carne. Vamos a ver. Cuando la comida llega al estómago, ¿le espera un ambiente ácido o le espera un ambiente básico? ¿O le espera un ambiente con pH neutro? Pregunta. Ácido. Muy bien, ácido. Exactamente. Y el ácido favorece que actúe una sustancia que se llama pexina. Y la pexina comienza a romper enlaces que conforman las proteínas, de manera tal que empiezan a quedar libres aminoácidos. Esa sustancia que está allí en el estómago se va a dirigir entonces hacia el intestino delgado. Pero antes de entrar al intestino delgado, va a ser bañado por el jugo pancreático, es decir, proveniente del páncreas. Ese jugo va a bajar la acidez, porque no puede entrar ácido al intestino, porque al hacerlo quisiera dañar a todo el intestino. Entonces, es bañado por el jugo pancreático para bajarle la acidez. Y de una vez, ahí también van enzimas que van a, creo que para que están hablando de esas enzimas, que van a protestar, sí, nuevamente pexina y quinotripsina. Estas son las que hacen que continúen rompiéndose enlaces entre aminoácidos que todavía anden por ahí. Entonces, una vez sucede todo eso, ya quedan libres todos los aminoácidos y atraviesan el intestino delgado. Pero a medida que van recorriendo el intestino delgado, son absorbidos por la sangre. Y la sangre los lleva hasta la célula. De manera tal, y aquí les dije, no solamente van aminoácidos, también van azúcares, van, ¿cómo se llama? Glicéridos, de todo aquí proveniente de las grasas provenientes de los carbohidratos. Pero nos interesa hablar en este momento los componentes provenientes de las proteínas, que son los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos quedan acá en esta región. Me dicen cómo se llama esta región que está acá, que estoy marcando en este momento, cómo se llama esta región. Esta es una célula, por supuesto, pero ¿cómo se llama esta región? ¿Cómo se llama esta región? Citoplasma. Muy bien, se llama citoplasma, también citosol. Y lo que está en amarillo acá, ¿cómo se llama? Núcleo.
El núcleo, fíjense que aquí este indicador está malo, ¿va? Porque dije célula como que si solamente para la célula esto, pero que lo hubieran hecho aquí arriba mejor, porque aquí se puede confundir. Pero bien, este es el núcleo y lo que lo rodea es el citoplasma. Resulta que estas cuestiones que van acá, como si fuera un laberinto que hay acá, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Este laberinto que está acá, parece el laberinto, el que está allá allá por Metapán, por Ataco, ¿cómo se llama? Por Ataco, ¿cómo se llama este laberinto que está acá? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Retículo qué? Se llama retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático existe, mejor dicho, una parte que es lisa y una parte que es granulada. La parte que es granulada se recibe ese nombre porque ahí están los gránulos de ribosoma, como si fueran granos, pero le dicen granulada, y le da un ribosoma. Y hay una parte que es lisa, donde no hay ribosoma. Entonces significa que acá, en este retículo endoplasmático, aquí están los ribosomas. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo ahí los ribosomas? Esperando que llegue ¿quién? ¿A quién están esperando los ribosomas que lleguen? Para algo sirven los ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿Quién es el que va a llegar a los ribosomas que dijimos anteriormente? El ARN mensajero, ¿se acuerdan? Entonces, ese ARN mensajero es leído en los ribosomas y aquí viene el punto. Ahí se sabe qué aminoácidos se necesitan para formar la proteína que el ADN quiere que le fabrique. ¿Cómo es eso? Bueno, miren, se recuerdan que del ADN sale el ARN, es decir, el ARN se forma a partir del ADN. ¿Y por qué se forma ARN a partir del ADN? Porque el ADN, a través del ARN mensajero, quiere que le fabriquen las proteínas, cierto tipo de proteínas, y envía un mensaje. Y entonces ese ARN mensajero se dirige a los ribosomas. Allí es leído ese mensaje en forma de código genético. Y entonces ahí se dice, hay que decirle aquí anda un montón de ARN de transferencia. Hay que decirle a tal ARN de transferencia que venga. Cuando él llegue a los ribosomas no va a llevar solo, va a llevar aminoácidos. Y así se está mandando a llamar a un montón de ARNT que cada uno va a llevar un aminoácido. Y con ese montón de aminoácidos que ellos lleven se va a formar la proteína que el ADN desea, que el ADN quiere. Entonces, es de esta forma como nosotros sintetizamos nuestras propias proteínas, pero lo hacemos con base a los aminoácidos de las proteínas que consumimos diariamente, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Así es que ahora sí ya podemos darle la respuesta a esto. ¿Va? ¿Cómo llegan los 20 aminoácidos a la célula? Simple. Llegan de las proteínas que consumimos. Claro, esas proteínas entran en un proceso de catabolismo. Catabolismo significa que las sustancias grandes se rompen y quedan sus componentes más pequeños sueltos. Y entonces esos componentes pequeños, que en el caso de las proteínas son las unidades estructurales llamadas aminoácidos, esos sí son capaces de atravesar la membrana celular y en la célula son utilizados para fabricar las proteínas. Y lo tienen ustedes. Vean el fenómeno que se está dando ahí. Lo vamos a poner en grande para que lo vean mejor. Solo que si ya no se mueve esto, qué pena. Bueno, ella no se mueve. Pero tal vez lo distingan ahí. Obsérvenlo porque vamos a preguntar. Bueno, me dice, ¿qué es lo que está sucediendo acá ¿cómo se llama? En esta animación? ¿Qué es lo que está representando esa animación? ¿Qué está representando esa animación? ¿Formación de qué? La formación del nuevo ARN. ARN mensajero, correcto. Y esta cuestioncita celeste que va aquí, grande, ¿qué es? ¿Qué representa esta cuestión celeste que va aquí y que se ha ido allí?
¿A quién La representa? ARN polimerasa. Exactamente. Y esto color rosado aquí, que está aquí, ¿qué significa? ¿Qué es esto rosado que está aquí? El terminador. Ajá. Y esto verde que está aquí. El iniciador. La región promotora, ajá, con el iniciador y todo eso, correcto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa después? El ARN sale, atraviesa el núcleo y es leído por el ribosoma. Aquí está leyendo los ribosomas. Y estas chibolitas rosadas, estas chibolitas rojas, ¿qué son? ¿Qué se representarán estas chibolitas rojas que están ahí? ¿Qué son estas chibolitas rojas? Enzimas. No. Cada una de estas chibolitas rojas, ¿qué son? ¿Qué son cada una de estas chibolitas rojas? Aminoácidos. Aminoácidos, correcto. Entonces, y los rosados son los ribosomas. Y aquí va el ARN mensajero. Ya más adelante van a comprender mejor esto con la explicación que voy a dar ahora. Pues bien, para que se fabriquen proteínas, o sea, para que se sinteticen las proteínas, son fundamentales los ribosomas. Vamos a ver qué es lo que hacen los ribosomas. Pero antes, vamos a decir de qué se trata. Se trata de organitos, de organelos bien pequeños, organitos u organelos, puede llamarle así también. También le puede llamar organulos, como quiera usted le puede llamar. U orgánulos, le dicen. La verdad que son pequeños y están formados por ARN ribosomal y también por proteínas. Y resulta que están formados por dos partes, una que se conoce como subunidad grande y otra que se llama como subunidad pequeña. ¿Y para qué sirve? Para sintetizar proteínas. ¿Y cómo es que sintetizan las proteínas? Bueno, lo hacen con la información que llega del ADN en forma de ARN mensajero. En realidad, la información para hacer proteína, quien la ha enviado es el ADN y la envía en forma de ARN mensajero. Y ¿se recuerdan lo que les acabo del laberinto que les mencioné? Pues ese laberinto se llama retículo endoplasmático. Y entonces, estas chibolitas que están acá, cada una de estas chibolitas que están acá se llaman ribosomas. Por eso esto se llama retículo endoplasmático granular. Pero fíjense que aquí no hay. Entonces aquí es retículo endoplasmático liso. Esto que está acá es el núcleo y lo que está acá es el nucleolo. Lo podemos ver acá en un corte transversal en la célula. Vemos que este es el núcleo, en el centro está el nucleolo y aquí está el retículo endoplasmático. Así que esto es para recordar cómo son las células y este es un ribosoma. Cada uno de estos ribosomas y aquí está la subunidad mayor y la subunidad menor. Recuerden que los ribosomas están formados por dos subunidades. Hablaremos un poco más sobre la estructura de los ribosomas. Ellos son pequeños, pero las moléculas que los contienen son muy grandes, por eso se llama complejos supramoleculares. Tanto los ARN ribosomales como las unidades que los conforman se nombran por un coeficiente de sedimentación que se denomina Svedberg y se representa con la letra S. ¿Y en qué consiste ese coeficiente de sedimentación? Es la razón entre la velocidad a la que sedimenta la molécula y la aceleración centrífuga aplicada. Básicamente, entonces, estamos hablando de que este coeficiente de sedimentación es la razón entre velocidad y aceleración. Así que esto se mide con unidades Svedberg, con la letra S. En el sentido, un ribosoma, en el caso de los eucariotas, pesa 80 Svedberg, la letra S. Y la unidad menor pesa 40 S. No, es incorrecto que diga pesa, perdón. Estoy equivocado. La densidad es la palabra. La densidad es de 80 S en todo el ribosoma, pero la subunidad mayor es de 40 S y la subunidad mayor es de 60 S, su densidad. Y la S pues, se denomina coeficiente de Svedberg. Y aquí hay más detalles, ¿verdad? Por ejemplo, la subunidad menor está formada por un ARN ribosomal de 18S
y 33 proteínas, mientras que la unidad mayor está formada por un ARN de 28S, otro de 5.8, otro de 5, más 50 proteínas. Estos datos no los vayan a memorizar ni nada de eso, solamente esta es información general. Esto no tiene ningún propósito para exámenes ni nada de eso. Así que no vaya a perder su tiempo memorizando esto, nada más es para que sepan. Así que seguiremos hablando sobre los ribosomas eucariotas que tienen una densidad de 80S, su peso molecular es 4.200 kilodalton, KD significa kilodalton, contienen un 40% de ARN ribosomales y el 60% de proteínas. Esto es importante lo que vamos a hablar en este momento. ¿Cuál es el papel? Ya hablamos el papel de los ribosomas. Ya vimos qué es lo que hacen. Como sintetizan proteínas a partir de leer el ARN mensajero y que su coeficiente se mide con unidades Svelberg. Y ahora hablaremos sobre el papel del ARN. En realidad intervienen 3 tipos de ARN. Hay más en los tipos de ARN, pero en la síntesis de proteínas intervienen 3. El mensajero, el de transferencia y el ribosoma. Hablemos del mensajero. ARN mensajero. Mire, usted lo puede encontrar también como RNA. Es lo mismo. ARN o RNA es lo mismo. Pues bien, este ARN mensajero, una vez se forma a partir del ADN, eso se da en el núcleo, pero él no se queda en el núcleo. Él atraviesa el núcleo y lo atraviesa a través de poros. Aquí lo está atravesando, miren. Aquí está atravesando el ARN y está saliendo del núcleo hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, se dirige hacia donde están los ribosomas para ser leído. Así es que el ARN sale del núcleo, lleva un mensaje en forma de código y se dirige hacia los ribosomas. Ese mensaje en forma de código está escrito en codones. ¿Qué son los codones? Son tríos de nucleótidos. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí estamos mostrando una célula y el núcleo. Recuérdense que aquí se está formando el ARN mensajero y que este sale del núcleo y se dirige al citoplasma. Y cuando se está formando el ARN mensajero, pues aquí se abrió el ADN y aquí se está formando el ARN transcripto. Así se le conoce transcripto. Acuérdense que antes que ese ARN mensajero es transcripto, porque se le quitan los intrones. Se recuerda que esto está formado por exones y por intrones. Se le quitan los intrones, quedan solo exones, entonces ya es ARN maduro, ya está capaz de poder salir. Entonces aquí está formándose el ARN transcripto y aquí va el ARN ya con su mensaje. Este es, por ejemplo, el mensaje que lleva. Ya es mensaje, ARN mensajero. Así que el ARN mensajero lleva una tarea y su tarea es transmitir el mensaje de la vida contenido en el ADN y convertirlo en todas las proteínas que nos permiten a nosotros poder respirar, poder pensar, poder movernos y poder vivir de manera general. El ADN es la maquinita pequeñita ahí, mejor dicho, la estructura ahí que invisible, que ni le alcanzamos a ver, y gracias a ese ADN es lo que somos nosotros. Porque gracias al ADN se forman todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo y somos lo que somos. Y siempre está formando nuevas proteínas porque nosotros estamos gastando proteínas diariamente y hay que reponerlas. Entonces, para ello utiliza ARN mensajero, pero también utiliza otros ARN, pero en este momento estamos hablando de ARN mensajero. Pongamos la atención a esta imagen, porque es una repetición de lo que hemos mencionado en este momento. Esto es una célula de un humano. Puede ser de un gato, puede ser de una planta, pero estamos hablando solo de un humano. Este núcleo, sabemos que el ADN contiene la información básica para que se formen las proteínas, es fundamental. Debe permanecer pura, es decir, debe estar intacta, debe ser inmutable, que no se vayan a dar mutaciones. Por esa razón es que está protegida en lo más interno de las células, que se conoce como el núcleo. O sea que el ADN está protegido por el
No. Y aún así, el ADN sufre varias mutaciones y algunos tipos de problemas, por ejemplo, por la entrada de virus, de radiaciones, todo eso causa daños y el ADN se desorganiza y se dan problemas de cánceres, generalmente. Bueno, también otro tipo de mutaciones que las veremos más adelante, pero lo mortal son los cánceres. Entonces, de aquí se forma ARN mensajero, entonces aquí está el retículo endoplásmico, así que el ARN que sale del ADN es el que transporta toda la información que el ADN nos ha mandado para que se le hagan sus proteínas. Este ADN está ahí trabajando, nosotros ni cuenta nos damos que estamos desgastando proteínas, que estamos perdiendo proteínas, pero el ADN lo sabe y el ADN está mandando información a cada rato. Miren, esta proteína, miren que ya está perdiendo muchas proteínas de esta, haceme tanta testa, haceme tanta testa. Eso se está dando constantemente y en los ribosomas he leído el mensaje, los ribosomas están en el retículo endoplasmático y ahí se da el proceso de remoción de las proteínas. Pero decía anteriormente que para que se forme una proteína no necesariamente necesitamos solo del ARN mensajero. También necesitamos del de transferencia y también necesitamos del ribosoma. Hablemos del ARN de transferencia. ¿Qué sucede con el ARN de transferencia? Ese ARN está por todo el citoplasma. Imagínese usted que anda en San Salvador y en El Salvador por todos lados usted ve taxis. Por todos lados hay taxis. Imaginémonos que el ARN de transferencia son taxis. Están dispersos por todo el citoplasma, digamos dispersos por toda la ciudad. Y es el más pequeño de los tres tipos de RNA. Su estructura tiene forma de trébol. Esta es una estructura de ARN de transferencia. El extremo 3 del brazo sirve para unir un aminoácido. El extremo 3. Aquí se une un aminoácido. Ahí está. En tanto que el brazo del anticodón contiene el triplete del anticodón. Está. Veamos, expliquemos bien esto. Decía que vale la pena comparar a un ARN de transferencia con un aminoácido. Perdón, a un ARN de transferencia con un taxi, quise decir, o un mototaxi. Entonces, recuerden ustedes que el taxi lleva pasajeros. Supongamos que los pasajeros en este caso sean los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos siempre los va a llevar acá. Siempre va a llevar aminoácidos acá. Pero, para llevar esos aminoácidos, ese ARN de transferencia tiene aquí una particularidad. Tiene un anticodón. Anti en contra de un codón. Entonces, si existe anticodón, tiene que existir el codón. ¿Y qué es entonces el codón? El codón son los nucleótidos que van de 3 en 3 en ARN mensajero. Por ejemplo, si va un codón que diga TAA, sería el, ¿cómo se llama? El codón que hay en el ARN mensajero. ¿Qué me dice el anticodón de TAA? ¿Cuál sería el anticodón de TAA? Acá en el ARN de transferencia. Repito, si en el ARN mensajero está el codón T, escríbalo si quiere, TAA, ¿cuál es el anticodón que debería de existir acá? AAD. Repitamos. TAA. ¿Cuál sería el anticodón que debería de existir acá? Repito, ATT. ATT, exactamente.
Ese sería. Entonces resulta que para el ATT ya existe un aminoácido particular. O sea que cada ARNT ya tiene a cuál aminoácido va a ir a recoger. Y a propósito, esos aminoácidos, ¿dónde dijimos que estaban localizados? ¿En qué parte de la célula están localizados los aminoácidos? ¿Están en el núcleo o están en el citoplasma los aminoácidos? Repito, ¿dónde están localizados los aminoácidos? ¿En el núcleo o en el citoplasma? En el citoplasma. Muy bien. ¿Y cómo llegaron esos aminoácidos al citoplasma de las células? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron esos aminoácidos al citoplasma de la célula? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Se recuerda que le dije que comemos proteínas? ¿Se recuerda que le dije que esas proteínas son catabolizadas? El catabolismo significa que un compuesto grande se convierte en otro más pequeño. Y en este caso, esos compuestos grandes de las proteínas de repente ya son más pequeñas. ¿Por qué? Porque se rompieron los enlaces que existen entre sus aminoácidos. Y al romperse sus enlaces, cada aminoácido queda libre. Y al quedar libre significa que la sangre lo puede recoger, se lo puede presentar a la célula y la célula permite que atraviese los aminoácidos su membrana. ¿Por qué? Porque son chiquitos. Y en cambio las proteínas, como son muy grandes, no pueden atravesar la membrana. Una vez que los aminoácidos han atravesado la membrana, se dirigen al citoplasma. En el citoplasma son recogidos por los ARN3 de transferencia. Y ahora ya sabemos que los recogen porque los adhieren al extremo 3 de su brazo. Se llama brazo de unión aminoácido. Y sabemos que cada ARN de transferencia ya tiene específico qué aminoácido va a recoger. Muy bien. Hablemos del ARN ribosomal o RNA ribosomal. Es lo mismo. Muy bien. Resulta que este tipo de ARN se combina con proteínas y enzimas en el citoplasma para juntos formar los ribosomas. Entonces, quiere decir que los ribosomas son una mezcla de proteínas, ARN ribosomal y también de enzimas. Estos ribosomas tienen una función, es la de actuar como el sitio donde se da la síntesis de las proteínas. Ello debido a que facilitan el montaje de aminoácidos que transportan los ARNT de transferencia. Quiere decir que en el ribosoma se lee el mensaje, pero también hay una estructura que facilita que se puedan montar allí los aminoácidos que está transportando los ARNT transferentes. Pues, habiendo hablado sobre el ARN y sobre los diferentes tipos de ARN y sobre los ribosomas, ahora es momento que empecemos a hablar ya del proceso de la traducción. Este proceso comprende 4 etapas. La primera se denomina activación de los aminoácidos, la segunda, iniciación. Hay una tercera etapa que es la elongación y la última, su nombre lo dice todo, terminación. Empezamos por hablar de la primera, activación de los aminoácidos. ¿Qué significa eso de activación de los aminoácidos? Pues bien, es la primera reacción y para que se dé se necesita la acción de una enzima que se llama aminoacil tRNA sintetasa. Esta enzima tiene una gran participación y acá en esta imagen la representamos con el color celeste. Para que se puedan activar los aminoácidos, se necesita lo siguiente, que esta enzima aloje a ATP y aloje al aminoácido. En un primer momento, la molécula de ATP, recordemos que el ATP tiene 3 fósforos. Por ejemplo, aquí dice APPP, significa ATP, o sea, trifosfatos, 3 fosfatos, de grupo fosfatos. Están acá unidos a esta base que está aquí. Entonces, sucede que se cinde una molécula de ATP y se rompe, y al romperse se liberan 2 grupos fosfatos. Y aquí de estos 3 se salen 2, solamente queda
uno, solamente queda un grupo fosfato. Entonces ya no se va a llamar ATP, sino que se va a llamar AMP, adenosín monofosfato. Y eso sucede en un espacio que tiene habilitado la aminoácido tRNA sintetasa, pero hay otro espacio que tiene habilitado donde se acomoda el aminoácido. En este caso, el aminoácido se denomina VAL, que significa valina. Hay 20. En este caso estamos hablando de uno de ellos, que se llama valina. Puede ser cualquier otro. De manera tal que ahora tenemos que el aminoácido y el ANP se ligan, se juntan. Esta es una primera etapa del proceso de la iniciación. Recuerden que estamos en el proceso por medio del cual el ARN de transferencia va a capturar un aminoácido. En este momento todavía no estamos hablando del ARN de transferencia. Estamos hablando que necesitamos de una enzima que se llama aminoacil, ARNT sintetasa, que esta enzima tiene aquí dos espacios. Un espacio para acomodar al ATP y otro espacio para acomodar al aminoácido. En este caso hemos puesto valina, puede ser leucina, puede ser isoleucina, puede ser cualquier, pero pusimos de ejemplo la valina. La valina se acomoda, este aminoácido se acomoda acá, pero ¿qué sucede en el otro espacio? En el otro espacio, el adenosín difosfato sufre una ruptura. Se liberan dos moléculas de fosfato, solamente le queda una, que se llama AMP. O sea que de estos tres se van dos y solo queda una P. Entonces estamos en esta primera reacción en la que se está dando. En la segunda reacción, la molécula de AMP se desprende, se va de la enzima. Y está, aquí todavía está, pero aquí se va. Y al hacerse, libera energía. Y esa energía permite que se forme un enlace entre el aminoácido y la porción 3 del ARNT. Porque aquí sucede otro fenómeno. Sucede que anteriormente la enzima había habilitado dos espacios. Un espacio para alojar un aminoácido y otro espacio para alojar al AMP. Pero ahora abre un tercer espacio. Abre un tercer espacio para alojar al ARNT, que en ese caso aquí dice descargado porque no lleva carga. Cuando lleva un aminoácido, entonces dice que está cargado. Y aquí no tiene carga, pero se llama descargado. Entonces, se acomoda acá el ARNT. Pero cuando se acomoda, se libera, este se va de aquí. Se va el monofosfato. Él se va y al hacerlo libera energía. Y esa energía es utilizada para que se una el aminoácido con el ARNT. Voy a realizar estas diapositivas y quiero que lo lean ustedes y lo traten de comprender. Vean ahí, por favor. Traten de comprender esas diapositivas. Veanlo y traten de comprenderlo. Y me dicen si no entienden. Muy bien, ya lo revisó. Ahora le pregunto si entiende algo. Bien, pasemos a la otra diapositiva. Véala por favor y me dice si no entiende algo. Así que quede un error, lo voy a corregir en este momento. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta acá? Bien, entonces, ¿qué pasa hoy? Ahora vemos que el ARNT de transferencia finalmente se unió al aminoácido. Finalmente se unió y ahora ya vemos que
Y que alguien me deja un mensaje, vamos a ver. Bueno, entonces, vemos que finalmente el ARN de transferencia logró unirse al aminoácido. Val significa valina. Son las iniciales de un aminoácido. Aquí pudo haber sido cualquier otro. Hay un montón de aminoácidos. De ejemplo, se ha puesto la valina. Ahora el ARNT se libera, se suelta, se despega de la enzima, pero ahora se dice que está recargado, aminoácido recargado. Aquí está descargado, aquí está recargado. Y esto es lo que se conoce como activación del fenómeno que estamos viendo en este momento. Ahora, este es un resumen de lo que acabamos de explicar. Lo vamos a ir viendo acá poco a poco. Vea usted que en un principio tenemos a la aminoácido sintetasa, que es decir, se abre para crear dos espacios, un espacio para alojar a un aminoácido y otro espacio para alojar al ATP. Pero resulta que el ATP se sufre una reacción de manera tal que se le desprenden dos fósforos, solamente le queda un fósforo. Es decir, sería el ATP pasa a ser AMP y eso permite que se una con la valina. En este caso, con este aminoácido que llama valina. Una vez sucede eso, la aminoácido sintetasa también crea otro espacio para alojar al ARNT, que tiene que estar descargado. Entonces el ARNT se descarga, se une acá, pero al unirse, esta se va. Se va el amonosín monofosfato, se va. Y entonces eso permite que se una el ARNT con el aminoácido. Y al unirse, se sale, se va. Aquí está activado. La ARNT también está activado, entonces aquí lleva ya su carga. Y en este caso lleva un aminoácido. Esto que estamos viendo se llama activación de los aminoácidos. Quedan activados entonces cuando el ARNT se une a ellos, a los aminoácidos. Entonces se dice que ya están activados. Ahí está, mire usted lo que está pasando ahí. Yo creo que esta animación lo explica perfectamente bien. Así que ustedes van a ir diciendo qué es lo que está pasando en esta animación. Muy bien. ¿Quién va a llegar acá? El adenosín trifosfato. ¿Qué le va a pasar al adenosín trifosfato? Se va a romper una parte de él y solamente va a quedar un poco. Ahora, se abre un espacio y llega el ARNT, se va a este y esto se une. Y en este caso es el aminoácido recargado o activado, pues así. Pues bien, ahora entramos a la otra etapa que se llama, ya dejamos atrás la activación de los aminoácidos, vamos con iniciación. Lo que sucede en esta etapa es que el ribosoma se reúne con el ARN mensajero y el primer ARNT para que pueda comenzar la traducción. Aquí estamos viendo juntos tres tipos de ARN. Este que está aquí es el ARN mensajero, esto que está aquí es el ARN de transferencia y estas dos de bloques conforman el ARN ribosomal. Así que en el proceso de iniciación lo que pasa es que el ribosoma se reúne con el ARN mensajero y llega el primer ARNT de transferencia. Y aquí comienza el proceso de traducción. Observa usted que este es un codón y este es el anticodón. Ya lo dije anteriormente que el ARNT de transferencia es el que lleva los aminoácidos, es decir, los captura y los lleva al ribosoma para armar las proteínas. Estos son ARNT de transferencia, los está llevando al ribosoma para armar las proteínas. Esta se llama subunidad menor de ribosoma y esta se llama subunidad mayor. Siempre que se van a formar proteínas, y esto no lo voy a olvidar, siempre el primer codón que se traduce es el triplete AUG. Este que está acá. Siempre inicia así. Por alguna razón, la naturaleza lo dejó así parecido. Siempre el primer triplete que se traduce es AUG. Entonces este es el codón. Y su anticodón es UAC. Y resulta que este anticodón está programado para transportar a la MET. MET significa metionina.
Entonces, siempre el primer aminoácido de cada proteína va a ser la metionina. De cada proteína que forman el cuerpo, siempre va a ser la metionina. ¿Preguntas hasta este momento? Nuevamente recordemos que aquí es donde se pega el aminoácido y aquí es donde se lee cuál es el aminoácido que va a llevar, porque este es el anticodón que encaja con el codón. Hay ARNT específicos para cada aminoácido. Por ejemplo, aquí podemos ver, este lleva la metionina, este lleva la valina, este lleva la fenolftaleína. Son las siglas de los aminoácidos que usted debería de ir empezando a aprendérselas. Al menos el nombre de los aminoácidos. Aquí está donde se fija el aminoácido y veamos qué sucede acá. Vea bien, vamos a ir viendo punto por punto. Este es un codón. Significa que en este codón va a llegar un aminoácido que va a llevar el anticodón de este. Aquí está otro codón, aquí está otro codón. El anticodón de este aminoácido es el que aparece aquí arriba. Aquí está otro y aquí está otro. Son de 3 en 3. Y este es el RNA mensajero, lleva su código en forma de tripletes, que son codones. Y los RNA de transferencia tienen su respectivo anticodón. Eso indica cuál es el aminoácido que él va a llevar. Cada RNT va dejando el aminoácido solicitado y en el ribosoma se va formando la cadena. A ver si lo entendemos. Aquí, imagínense, aquí viene un RNT, aquí va otro que van a llegar aquí. Aquí este se queda acá, deja el aminoácido, este otro deja el aminoácido, todos van dejando el aminoácido. Y esos aminoácidos acá se van uniendo para formar su proteína. Aquí, mire que larga va la cola ya de aminoácidos. Y llegó este y todavía le dio otro más. Entonces, imagínense qué largas son las proteínas. Cada uno de estos aminoácidos fueron acarreados por quién? Por los ARNT de transferencia. Para explicar mejor cómo se da ese proceso, veamos estas imágenes. Fíjense que le hablábamos de su unidad mayor y su unidad menor. Es importante señalar lo siguiente. Cuando llega el ribosoma, el ARN ribosomal encaja en él la subunidad menor. Una vez que ha encajado la subunidad menor, llega el ARNT de transferencia. Una vez que ya tenemos al ARN ribosomal con la subunidad menor y con el ARN de transferencia, va a llegar la subunidad mayor del ribosoma. Y esto es muy importante señalarlo porque en esa subunidad mayor existe un centro conocido como centro A, centro aminosilo. Allí es donde se sitúan los ARNT de transferencia entrantes. Todos los que van entrando se sitúan acá, en la parte que se conoce como centro A o centro aminosilo. También existe un centro P, peptidilo, donde se sitúa el peptidil ARNT en crecimiento. ¿Qué es eso de peptidil ARNT en crecimiento? Es donde se sitúa, significa el ARNT con su aminoácido y que se le va a pegar otro aminoácido para ir formando la proteína. Esta fase requiere proteínas denominadas factores de iniciación y también se necesita de energía en forma de GTP. Para verlo más cerca, resulta que en los ribosomas existen 3 posiciones que puede ocupar un ARNT de transferencia. Por ejemplo, la posición A, la posición C y la posición E. El sitio P se conoce como peptidilo, el sitio A como aminosilo y el sitio E como de salida. Ya lo veremos mejor. Observe usted, ahí está empezando. Lo veremos nuevamente para que lo trate de entender. Ya lo voy a explicar yo, pero véalo nuevamente. Te lo voy a explicar ahora, por si no lo entendió. Aquí tenemos el ARNT, el ARN ribosomal. Una vez tenemos el ARN ribosomal, llega la subunidad menor. Una vez llega la subunidad menor, llega el aminoácido. ¿Cómo se llama? El ARNT de transferencia con el aminoácido.
Posteriormente llega la subunidad mayor del ribosoma. Veanlo nuevamente. ARN mensajero, llega la subunidad menor, llega el de transferencia y va a llegar la subunidad mayor. Siempre inicia, se recuerdan, con metionina. Quiere decir que aquí va a llegar otro ARNT de transferencia. Cuando llegue este otro aquí, este se va. Se va, pero deja aquí el aminoácido. Y este también lleva otro aminoácido. Entonces, este después pasa para acá y este aminoácido se va a unir con el aminoácido que lleve el otro. A eso le llama elongación, o sea, crecimiento. En esta etapa, todos los ARNT de transferencia traen los aminoácidos de ribosoma y estos se unen para formar la cadena. Veámoslo en esta imagen cómo va el proceso. Aquí teníamos el anterior de la metionina. Ahora va este con valina. Mire, se ha unido la metionina. Lo vamos a ver más de cerca. Tiene la metionina, supongamos. Va a llegar este con valina. Entonces, mire, aquí se ha unido la metionina con la valina. Pero al unirse se le desprende de acá. Queda libre la metionina. Entonces quiere decir que este se va. Este ARNT de transferencia se va. Y este se mueve para acá. Quiere decir que aquí en este espacio va a llegar otro aminoácido de transferencia, ARNT de transferencia con otro aminoácido. Y ese aminoácido se va a unir a este que está aquí, este pasa para acá, después llega otro y así sucesivamente. Y poco a poco se va formando aquí la cadena de aminoácidos. No. Entonces, el ARNT de transferencia correspondiente al siguiente codón del ARN mensajero entra en el centro A. Este es el centro A. Aquí va. Y va entrando. Aparece su triplete mediante puentes de hidrógeno con el codón del ARN mensajero. No sé si está entendiendo este proceso. Se lo voy a explicar nuevamente. En un primer momento teníamos el ARN mensajero. Lo detecta la subunidad menor del ribosoma y se encaja aquí abajo. Una vez se encaja acá, llega el primer ARNT de transferencia. ¿Cómo sabemos que es el primero? Porque lleva metionina. Una vez llega allí con la metionina, aparece la subunidad mayor y encaja acá. Y deja un sitio acá, el sitio A, o centro A. ¿Qué es lo que sucede? Jala o llega otro ARNT de transferencia que lleva otro aminoácido. Y entonces los aminoácidos se unen. Y este ARNT se va. Al irse, este segundo ARNT que había llegado pasa para el lugar que ocupaba el primero. Y entonces deja libre esta casilla. Y aquí viene otro ARNT. Este ARNT ahora trae ARG. ARG significa arginina. Ahora este trae a la arginina. ¿Qué va a suceder acá? Que la arginina se va a unir a la valina. Y este se va a ir. Y este ARNT de transferencia está aquí, va a pasar para acá. Y aquí va a llegar otro ARNT de transferencia. Vamos a ver. ¿Se entiende este proceso? Ese silencio significa que no. Así es que lo vamos a explicar despacio. Quiero que vean esto de nuevo. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguna pregunta? Bueno, nuevamente quiero que vean esto de nuevo, porque si entiende bien esto, bien chicho, entender lo demás. Observa. Ahora lo explico. Primero lo que vimos fue esta línea roja con este montón de letras. Este es el ARN mensajero. Es detectado por la subunidad menor del ribosoma y entonces encaja aquí abajo. Cuando ha encajado, entonces llega el ARNT de transferencia. El primero que llega es el que lleva un aminoácido que se llama metionina, cuyo anticodón es UAC y que va a enlazar con el codón AUG. Entonces, cuando esto está sucediendo, llega la subunidad mayor. La subunidad mayor tiene espacios donde aloja a los ARNT de transferencia. Este es un espacio P y este es un espacio A. Entonces se observa que ha quedado libre el espacio A. ¿Por qué? Porque aquí en el espacio A
va a llegar un otro ARNT de transferencia y va a ocupar este espacio. ¿Y qué sucede cuando se juntan este ARNT de transferencia que lleva la metionina con este otro ARNT que lleva la valina? Pues lo que sucede es que los aminoácidos, este con este se van a unir. Se está formando un enlace peptídico. Entonces, este ARNT queda libre de carga y se va. Y este ahora pasa para este lugar. Observe que este se viene para acá. Ahora este se vino para acá y está aquí. Y el irse para acá dejó libre nuevamente el espacio para que llegue uno nuevo. ¿Un nuevo qué? Un nuevo ARNT de transferencia transportando aminoácidos. Aquí tenemos que la metionina se ha unido con la valina. Ahora va a llegar este que lleva a la arginina. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se va a unir la valina con la arginina y esto se va a ir. Entonces este ya va a tener una carga que lleva 3 aminoácidos. Metionina, valina y arginina. Y así sucesivamente van llegando, hasta que aquí se va formando una gran cadena de aminoácidos formando las proteínas. Y ahí como va creciendo, va a llegar otro con la arginina y este se va. Y ahora este pasa para acá. Y aquí va a llegar otro. Y así sucesivamente. Y aquí se va formando la cadena de aminoácidos. Y por supuesto las cosas no son eternas, en un momento tienen que terminar. Y entonces el polipéptido terminado, o sea, polipéptido es la misma proteína, entonces ya es liberada para que se vaya y para donde la necesite. Y ahí realiza la función que la célula requiere. Mire cómo se hizo de larga la cadena aquí, de un montón de aminoácidos que se fueron uniendo. Pero hay un momento en el que llega un ARN que es stop. Sirve como stop, porque este codón de stop es el que dice hasta aquí nomás, ya no más traducción, hasta aquí nomás. Cuando este llega, aquí está, por ejemplo, hay varios codones de stop, uno de ellos es el UGA. Y entonces aquí va a llegar un ARNT de transferencia y se ubica acá, pero sin nada, vacío. Y al llegar acá, hasta aquí termina todo. Y entonces esta cadena de aminoácidos se va, el agente de transferencia se va, y estos comienzan a separarse. La subunidad mayor se va por un lado, la menor para otro, y el ARN mensajero se desintegra, desaparece, se destruye, porque ya no tiene más funciones que hacer. Está programado para desaparecerse. Y aquí está, miren, ahí está llegando el de finalización, o sea, el stop, y cuando llega el stop, todo desaparece. A eso lo quedó este acá, que es el mensajero, pero igual se destruye. Vámonos nuevamente, miren. Y terminó todo. Aquí está un montón de cadena de aminoácidos y aquí se acabó. Cada quien para su casa y el ARN mensajero cumple su mensaje, su función y entonces se destruye. ¿Cómo se da ese fenómeno propiamente? Miren aquí como avanzando el ARN mensajero, lo va leyendo a dos y dos. A medida que lo va leyendo, se va haciendo más grande la cadena de aminoácidos, más grande, más grande, más grande, hasta que se libera y ya es en forma de proteína. Una vez eso sucede, la subunidad mayor se va, la menor también, el stop también, y el ARN mensajero es destruido. Para aplicar el tema que hemos visto, traje a cuenta hablar un poco acerca de cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. Ahora usted va a comprender todos cómo funcionan esas vacunas y todos aquellos mitos, leyendas que nos decían de que se inyectan esa. Más te quisiera oír. Cuando aparecieron estas vacunas, había una campaña de miedo a las vacunas. ¿Cuáles eran los argumentos que usted escuchó en cuanto a las vacunas de ARN mensajeros? Por ejemplo, la Pfizer, por ejemplo. ¿Qué escuchó decir usted negativo de esa vacuna? ¿Qué voy a decir? ¿O qué leyó? Algo leyó, algo escuchó. Que traía chip. Que había un chip. Es el más ridículo de todo, pero el menos creíble. Pero había otros también. ¿Qué más oyeron decir?
Que a los 3 años nos íbamos a morir. Que a los 3 años va a morir o que a los 5 años va a ser del otro lado, bueno, un montón de cosas. ¿Qué más oyeron decir? Que aportaba anticuerpos. Que posaba anticuerpos. ¿Qué más escucharon decir? Que producía trombosis. Producían trombosis, y eso sí es cierto. Cada 6 millones de humanos existe un caso en el que pueda producir trombosis. Yo conocí un caso de un señor que le provocó eso. Eso sí es cierto. Porque hay humanos que por algunos componentes de la vacuna desarrollan trombosis. Eso sí fue cierto. Pero es cada 6 millones de casos. De cada 6 que le ponen una vacuna se da, 6 millones que le ponen una vacuna se da un caso de eso. Pues sí, eso sí es cierto. Bien, ¿qué otro punto? ¿Me escucharon? Bueno, nadie me ha dicho que algunos decían que nuestro ADN iba a ser modificado, ¿se recuerdan? Y que por lo tanto íbamos a empezar a producir proteínas erróneas y que nos iban a llevar a producir cáncer, etcétera. Pues ahora quiero que vean ustedes cómo funcionan esas vacunas y qué tiene que ver con la clase que estamos viendo ahora, para que de ahora en adelante, como quien dice, ya no le den paja. Porque usted para eso está cursando genética, para comprender un montón de situaciones que a este nivel serán, del nivel de genética, y usted tenga la capacidad de poder interpretarlas a su manera, con base al conocimiento científico, y no dejarse llevar por cualquier fact news que aparece ahí, fake news, como dicen, fake news, y le dicen, todas las noticias falsas que aparecen en Facebook o en las redes, y que generalmente llevan otros intereses. Así es que vamos a explicar esto y que de alguna manera también va a servir para que completamos mejor el tema. Veamos. Dice que lo que pasa es que nosotros somos contagiados por este virus y nos hace un montón de cosas negativas porque desgraciadamente en nuestras células tenemos un receptor que se conoce como AC2, y ese receptor es receptores como si tuvieras un radio detectando una emisora, ¿verdad? Entonces aquí cabal, estos virus encajan en esos receptores porque llevan una proteína que se conoce como proteína spike o proteína S. Entonces estas proteínas S captan este receptor, y al hacerlo, ya esa célula ya expresa de este virus. ¿Por qué? Porque logra entrar el virus a la célula. Solo se libera de la cápsula y entra el material genético a la célula. Y así es como se da la contaminación del virus. Entonces, quiere decir que un software, escucho, ¿alguien quiere hablar? Escucho. Vayan interrumpiéndome para que tenga más gracia esta explicación. ¿Alguien quiere preguntar, hablar, comentar? Vale, entonces yo voy a preguntar. Ingeniero, no, fíjese de que yo tuve un problema al inicio, cuando empezó a Bien. explicar eso. Así que Ajá. si no sé si puede volver a iniciar ahí porque me perdí. Esto de ahorita. Va, perfecto. Yo le decía de que cómo es que nos contagiamos nosotros de COVID. Nos contagiamos porque desafortunadamente en nuestras células tienen un receptor que se llama receptor AC2. Y es este que está acá. A propósito, usted ha escuchado que hay personas que son asintomáticos. Esa que sean asintomáticos puede ser por una de dos. Puede ser que porque sus células no tengan este receptor, o puede ser que porque tengan mecanismos de defensa naturales que destruyen el virus. Una de dos. Pero volvamos, pensemos entonces en que se trata de una persona que tiene este receptor en sus membranas celulares y tiene esta forma, digamos. Pero ¿qué es lo que hace este receptor? Este receptor capta a, a estos virus porque estos virus tienen una proteína que se conoce como proteína spike, también conocida como proteína S. Entonces estas proteínas S se adaptan fácilmente a este receptor
¿Y qué sucede cuando estas proteínas S se adaptan a este receptor? Entonces, estas proteínas entran, atraviesan, mejor dicho, este virus atraviesa fácilmente la membrana celular. Pero ya dijimos que la membrana celular no deja entrar cualquier cosa, solo cosas bien chiquitas. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Se quita todo esto y entra solamente su ADN o su ARN, dependiendo del tipo de virus, porque hay virus ARN y hay virus ADN. En este caso, entra este material genético y atraviesa la membrana celular. Entonces, los científicos dijeron, bueno, lo que podríamos hacer es fabricar esta proteína para que el cuerpo desarrolle mecanismos en contra de esta proteína. Y al hacerlo, el virus pueda ser eliminado, destruido, no pueda entrar a la célula. Entonces, los científicos lo que han desarrollado es un ARN mensajero que puede fabricar esta proteína. ¿Pero para qué fabricar esta proteína? Para que el cuerpo desarrolle mecanismos en contra de esta proteína. Porque si desarrolla mecanismos en contra de esta proteína, el virus ya no va a poder entrar a la célula. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a ver. Decíamos que estos virus tienen una proteína que se llama spike o proteína S. Desafortunadamente, nosotros tenemos en nuestras células receptores AC2 que entran en contacto con esas proteínas. Y decíamos entonces que cuando los virus entran en contacto con esa proteína, ya invadieron la célula, porque fácilmente el virus logra penetrar y al hacerlo llega adentro de la célula y comienza a fabricar sus propias proteínas, destruye las células y se da todo el alboroto que se da. Entonces los científicos decidieron fabricar esta proteína. No fabricarla ellos, sino que fabricar un ARN mensajero que llevara el mensaje para fabricar esta proteína. Y entonces en las células, cuando uno le pone una Pfizer, entonces le están inyectando un ARN mensajero que lleva un mensaje para fabricar la proteína spike. ¿Pero qué logramos con fabricar la proteína spike? Lo que pasa es que al lograrlo, fabricar la proteína spike, la célula lo ve como un cuerpo extraño y desarrolla mecanismos en contra de esta proteína. Y eso da inmunidad. ¿Por qué? Porque cuando si de por acaso llegara el verdadero virus con esta proteína, el cuerpo ya conoce esta proteína y ya sabe cómo destruirlos. De manera tal que no logra hacer contacto con las células que tienen estos receptores AC2. Entonces destruye el virus porque el virus lleva una proteína que la célula ha identificada como enemiga, como cuerpo extraño. Entonces ya se forman comandos especiales en nuestro cuerpo que saben que si entra un virus con esa proteína hay que destruirlo. Porque este virus entra al cuerpo y el cuerpo no lo identifica como enemigo. Se lo engaña, ¿no? Va bien chivo. Pero si el cuerpo lo identifica como enemigo, entonces lo destruye. Y lo identifica como enemigo porque en las células se fabrica ese cuerpo extraño y es destruido. Entonces, de esa manera, la célula fabrica mecanismos para poder destruir, mejor dicho, anticuerpos para poder destruir esas células que contengan la proteína spike. Veamos cómo se da ese fenómeno, que es lo que nos interesa. Resulta que las vacunas transportan dentro de la célula las instrucciones del ARN mensajero, pero en este caso es un ARN mensajero externo, porque no ha sido fabricado en el núcleo, ha sido fabricado en los laboratorios. Y el mensaje que lleva es producir la proteína espícula del virus, o sea, la proteína spike, o sea, la proteína S. La ventaja es que esta proteína, ella sola es inofensiva, no nos causa daño.
nosotros como tal no nos causa daño, pero las células la ven como una sustancia peligrosa y entonces crea anticuerpos contra ella. Aquí está un coronavirus y esta es la proteína que se fabrica en nuestras células cuando nos coloca la Pfizer. Entonces, fíjense bien que el mensaje genético del virus está escrito con 29.903 letras. Y de esas 29.903, 3.831 letras, nos referimos a las bases. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Por eso dice letras. Entonces, de estas 3.831 conforman la proteína de la espícula, o sea, la proteína spike. Y esa proteína es esencial para que el coronavirus pueda infectar. Así es que se lleva este mensaje, este es el ARN mensajero que nos inyecta, por supuesto, es mucho más largo, que nos inyectan y ese ARN mensajero lleva información para producir la proteína spike. Ahora bien, cada inyección que nos inoculan contiene millones de nanopartículas. Nanopartículas quiere decir microscópicamente pequeñísimas. Son moléculas de grasa. Y en esas moléculas de grasa, allí va el ARN mensajero. Cada molécula transporta 10 cadenas simples de ARN mensajero. En cada uno de estos millones van 10 cadenas simples de ARN mensajero. Esto es grasa y entonces allá adentro van 10 cadenas simples de ARN mensajero y el mensaje que lleva es para fabricar la proteína spike. Entonces, una vez esas nanopartículas han sido inyectadas, llegan al músculo y penetran en diferentes células del cuerpo. Como le dije que eran moléculas de grasa, se recuerda, y que eran bien pequeñitas, estas moléculas sí tienen la capacidad de atravesar la membrana celular. Entonces la atraviesan y una vez dentro del citoplasma se rompen. Al romperse se liberan las cadenas de ARN mensajero. Y entonces ese ARN mensajero anda por aquí y lo localizan los ribosomas. Y los ribosomas entonces empiezan a leer el mensaje y llegan a los ARN de transferencia y forman las proteínas spike. Se empiezan a formar las proteínas spike. Y mire lo que dice acá. El ARN es localizado por los ribosomas sin pasar por el núcleo de la célula. Es decir, este ARN no llega al núcleo, no puede penetrar al núcleo. Es imposible. No puede entrar al núcleo. Para hacerlo necesita de enzimas particulares para que pueda entrar. Y lo que nos decían a nosotros es que este ARN entraba al núcleo y una vez en el núcleo se combinaba con nuestro ADN y entonces nosotros íbamos a empezar a formar ADN mutado y eso nos iba a llevar a tener cáncer, a hacerse de un lado del otro, un montón de cosas que nos dijeron que eso iba a pasar. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Ahora, los ribosomas, bueno, ya dijimos que son encargados de traducir el ARN para ver qué información es la que lleva y justamente en este caso la información es para producir las proteínas spike. Ahora, recordemos cómo es que se le traduce el ARN en las proteínas. Aquí estos son los ribosomas, aquí está siendo leído el ARN mensajero y al ser leído, entonces están llegando ARN de transferencia con diferentes aminoácidos. En este caso, el aminoácido es para formar las proteínas spike. Aquí están los ARN de transferencia llevando los aminoácidos. Y aquí se está formando la cadenita de aminoácidos que finalmente da lugar a las proteínas, en este caso, la proteína spike. Y es como finalmente tenemos que estos aminoácidos se van uniendo para dar lugar a las proteínas que forman el virus y en este caso la proteína de la espícula del virus, o sea, la proteína spike.
Una vez fabricada esta proteína dentro de la célula, la misma célula la ve como un objeto extraño, como quien dice, bueno, ¿y esto qué anda haciendo acá? Esto no lo ha pedido don ADN, el señor ADN no nos ha pedido que hagamos esto, ¿de dónde diablos salió esto? Y entonces empiezan a analizarla, veamos qué es esto, la llevan ahí a ver los anticuerpos, qué es esto, qué es todo lo demás, empiezan a hacer un análisis bien minucioso, hasta la podemos destruir de esta manera, y entonces desarrollan un mecanismo para destruirla. Entonces, ¿cómo sucede? La célula ahora ya sabe cómo destruir estas espículas, o estas proteínas espículas. Entonces, si por casualidad uno es contagiado con el virus, una vez vacunado, el virus detecta, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo detecta que esos virus llevan estas proteínas. Y como está registrado que son consideradas cuerpos extraños peligrosos, inmediatamente destruye a los virus que son portadores de esta proteína. Y ese es el secreto de las vacunas de ARN mensajero. Es importante se notar lo siguiente, que el ARN es efímero, quiere decir que dura poquísimo tiempo, unas pocas horas en la célula. Después se destruye, no dura mucho tiempo. Se desintegra bien fácilmente. Y se desintegra fácilmente porque existen proteínas en cada una de nuestras células que están por donde quieras. Esas proteínas inmunes. Esas proteínas están incluso en nuestras manos, en nuestra piel. Y su función, su única función es destruir cualquier ARN extraño. Porque nuestro cuerpo no se puede permitir dar el lujo que entre ARN extraño y que esté fabricando proteínas extrañas. No se puede dar ese lujo. Se destruye a esos ARN extraños y también destruye a las proteínas que ellos fabrican, que a partir de ellos se fabrican. Eso explica por qué el ARN necesita, este ARN mensajeros, necesitan temperaturas de hasta 80 bajo cero. Por eso es que existen refrigeradoras especiales o freezer especiales para mantener con vida a ese ARN mensajero. Pero si se acuerdan cuando traían las vacunas, decían de que las traían en compartimientos especiales y que El Salvador era de los pocos países que tenían, en un principio fue de los pocos países que tenían ese tipo de cadena de frío. Por ejemplo, cuando llevaron a Honduras, en Honduras no tenían en ese momento, entonces tuvieron que llevar desde aquí los equipos para mantenerlas refrigeradas, porque si no se dañaba el SRN, porque es bien fácil se daña. Bien, ahora tal vez ya nos quede claro cómo es que actúan las vacunas de ARN mensajero y que todo eso que nos decían fue una campaña de temor, ¿verdad? Y que llegó a extremos de decir de que eran los 3.6, que era un chip, que era... Y todavía hay gente que lo sostiene, vehementemente lo sostiene, lo cree, y pues, y no solo en El Salvador, no, en todo el mundo. Pero ustedes ahora han visto ahí cómo es que funcionan estas vacunas ARN mensajero, y lo traje a cuenta porque tiene mucho que ver con el tema que hemos desarrollado. Bien, fíjense que esto del ARN mensajero también tiene otras aplicaciones en medicina y tiene que ver con los antibióticos. Ustedes probablemente han oído hablar de la streptomicina. Eso es un antibiótico. Pero ¿qué es lo que hace la streptomicina cuando se inyecta a un individuo? Eso provoca una mala lectura del código genético en las bacterias a concentraciones relativamente bajas. Es decir, las bacterias, cuando entran en contacto con streptomicina, su código genético se degenera, entonces hace que no sea bien leído. Y al no ser bien leído, la bacteria empieza a producir proteínas que no son las que ella necesita, las que proteínas equivocadas, entonces finalmente muere. Por otra parte, la streptomicina inhibe la concentración, pues esas concentraciones bajas, ¿no? Pero las concentraciones mayores inhibe la iniciación. ¿Se recuerdan cuál era la iniciación? Cuando llega, ¿cómo se llama? El primer ARNT de transferencia. Entonces, inhibe esa iniciación y ya no se puede dar porque se enlaza a una subunidad ribosómica 30S. Resulta que en las bacterias el ribosoma tiene una subunidad que se llama 30S. Entonces la streptomicina se pega a esa subunidad
y al pegarse a esa subunidad ya no se puede pegar con la otra subunidad y entonces eso hace que no se dé la iniciación. Así funciona ese antibiótico, la streptomicina. La tetraciclina, que es bien popular, este es otro antibiótico. ¿Qué es lo que hace la tetraciclina? Bloquea el sitio A del ribosoma y al hacerlo evita que se acoplen aminoácidos que se acoplen ARNT de transferencia. Recuerden de que en la subunidad mayor está el sitio A y el sitio P. Entonces la tetraciclina bloquea el sitio A y al bloquear el sitio A, cuando llega ahí el aminoácido con su carga, no se puede ubicar ahí porque está ocupado por la tetraciclina. Y también tenemos el cloranfenicol. En este caso bloquea la fase de transferencia peptídica. Es decir, que no permite que se vayan uniendo los aminoácidos. Así que así actúan los antibióticos. Así funcionan los antibióticos y tienen mucho que ver con el proceso de traducción de proteínas. Hemos llegado al final de esta clase y entramos a la etapa de preguntas. Preguntas, jóvenes. Preguntas, por favor. Si no hay, entonces, ¿cómo salieron el examen? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el examen? No tan bien, Lick. Bien, ¿Y Lick. qué pasó?